and the then Minister of Finance, Sir Roger Douglas, fell to bits soon after that election. Pero las principales autoridades en ese momento, el primer ministro y el ministro de Finanzas, Roger Douglas, poco tiempo después de esas elecciones, se deterioraron las relaciones. Some reform continued. Work commenced on new legislation to manage our resource use in New Zealand, the legislation called the Resource Management Act. That work was commenced, as well as work on reforming our state education or entire educational system in New Zealand. La reforma continuó en su proceso y en esa nueva época se promulgó la Ley de Gestión de Recursos, por el cual se establecían las políticas para la gestión de los recursos naturales y además se profundizó la reforma educativa. But the momentum was lost, and that government lost the election 3 years after that, in 1990. Pero ese impulso inicial se había perdido y el gobierno perdió las siguientes elecciones a los 3 años en 1990. My party was then elected in 1990 with Ruth Richardson, who some of you will have met as Minister of Finance. I was Minister of Education at the time. En ese momento, en 1990, fue mi partido el que salió triunfador de las elecciones con Ruth Richardson, a quienes muchos de ustedes conocen, como ministra de Finanzas, y yo en esa época era ministro de Educación. And the pace of reform picked up again very, very dramatically. Y en ese momento se retomó el ritmo de la reforma de una manera muy importante. A new Public Finance Act was passed, requiring the government to be much more transparent over government finances. En ese momento se promulgó una ley de finanzas públicas que exigía que el gobierno fuera mucho más transparente en el manejo de las finanzas públicas. The state of the government's finances have to be published by law several times. I think it's 3 times a year. There's the budget, there's a pre-budget update, and prior to any election, there's a pre-election fiscal update to make sure no government can hide from the public the state of the government's books. Y mediante esa ley se obliga al gobierno a hacer públicos, a divulgar en el público los presupuestos, los borradores de presupuesto y hacer una actualización fiscal que estuviera abierta al público antes de todas las elecciones, de manera que todo quedara transparente y que el gobierno no pudiera esconder frente a la ciudadanía qué era lo que se había hecho financieramente. I guess it's fair to say that the previous Labor government had been unable to address labour market issues in New Zealand because it's hard for a government supported significantly by the union movement to turn around and pass legislation that would have major impact on labour market law. Pienso que es justo decir que el primer partido que comenzó la reforma, los laboristas, no pudieron hacer grandes cambios en cuanto al mercado de trabajo, en parte porque estaban un poco atados por el hecho de que ese partido estaba básicamente apoyado por la mayoría de los sindicatos, que le hacían difíciles hacer grandes cambios a nivel laboral. So the national-led government that I was part of passed major legislative reform of our labour markets to free up our employment arrangements in New Zealand to enable workers to contract individually with employers and to essentially encourage far more efficient and competitive practices to be developed in our workplace in New Zealand. De manera que le tocó a mi partido, al Partido Nacional, liberalizar el mercado laboral, haciendo más fluidas y más eficientes todos los contratos y los arreglos referentes al empleo, alentando una dinámica más eficiente del sector del empleo. Underpinning these ongoing reforms was the objective of raising New Zealand's productivity
improving our productivity, because a sustainable increase in standard of living can only be achieved by raising our productivity. La meta que se buscaba, el principio subyacente a todo esto, era en definitiva aumentar la productividad neozelandesa, ya que un aumento de un mejor nivel de vida solamente se logra de esa manera, aumentando la eficiencia y la productividad del país. But then the public of New Zealand, I think, had got pretty sick of major reform. Pero creo que entonces el público de Nueva Zelanda se hartó de la reforma pública. And at the next election after my government was elected in 1993, the public of New Zealand voted for a change to our electoral system. Y eso llevó a que en 1993, las elecciones siguientes a las que nosotros ganáramos, el electorado votó por una importante reforma del sistema electoral. And so in 1996, New Zealand's elections were conducted under the new mixed member proportional system based on the German electoral model. Por lo tanto, en las siguientes elecciones, en el 96, se cambió el sistema electoral, cambiando un sistema proporcional basado en el modelo alemán. And that had a pretty profound impact on clipping the wings of rapid reform. De esa manera, entonces, eso tuvo un profundo impacto y le cortó las alas a las reformas drásticas. And so, since that time, New Zealand's progress has been a couple of steps forward, one, two steps backwards sometimes, and certainly the rate of reform has slowed very significantly. Y desde ese entonces los avances en las reformas se paralizaron un poco, se daba 2 pasos hacia adelante, 2 pasos hacia atrás, por lo tanto el ritmo de la reforma se enlenteció significativamente. To the point where my party has been re-elected and is heading towards, or is arguing as it heads towards the election for its second term, that there has to be ongoing significant public sector reform in New Zealand. Al punto tal que mi partido fue reelecto y estamos tratando de empujar nuevamente la reforma del sector público en Nueva Zelanda. They're arguing we need to downsell more of our government-owned businesses into partial private ownership. La idea es que tendríamos que reducir aún más las empresas estatales y hacer que haya una mayor participación privada en esos sectores. And in the interests of productivity improvement, reduce the size again of our public sector that inevitably had grown over the years that we've had this mixed member proportional electoral system. Y la idea es que si queremos aumentar la eficiencia y la productividad tenemos que disminuir de una manera importante el tamaño del sector público que había estado aumentando de manera pareja en los años en los que teníamos el sistema electoral diferente. Whether the public will buy the arguments will be seen at the election in November, I think the 26th of November. Vamos a ver qué es lo que define el público en las elecciones el 26 de noviembre. Cree que es el 26. Let me finally just share a story with you that demonstrates to me the terrible impact of protectionism on an industry. Quisiera ahora compartir con ustedes una anécdota que pienso que refleja bien lo que es el terrible impacto que tiene el proteccionismo sobre los sectores de la industria. In the 1970s, New Zealand had attempted to develop a wine industry. En la década del 70, Nueva Zelanda intentó desarrollar la industria vitivinícola. It was protected. A 40% tariff was imposed on any wine imported into New Zealand. Y se la trató de proteger aplicándole aranceles del 40% a todos los vinos que fueran importados a Nueva Zelanda. As a consequence, the wine we produced wasn't a fraction as good as yours. Y como consecuencia, el vino que producíamos no era ni una fracción de bueno que lo que es el de ustedes. It was what we in New Zealand would colloquially call plonk.
Does that translate? Mac, will that translate? I better find another word. Plog will lose the... It was dreadful, let me put it that way. Vinegar, someone suggested. Bueno, la calidad entonces del vino era espantosa. You couldn't export it because no self-respecting person would drink it. Y no lo podíamos exportar porque nadie que se respetara lo podía tomar. So we produced a wine lake in New Zealand of this stuff that even New Zealanders didn't drink a lot of it. Por lo tanto, así producíamos un vino que ni siquiera los neozelandeses querían tomar. The protections around the wine industry were wiped in 1985. Y como consecuencia, en 1985 se barrió con todo el proteccionismo de la industria vitivinícola. The government gave some assistance to vineyards to help pull out some of the horrible grape varieties and replace them with good varieties like Mendoza Clone Chardonnay. En ese momento, entonces, si bien se barrió con los subsidios, el gobierno ayudó a los viñedos a que se reformaran y que eliminaran las variedades que tenían, sustituyéndolos con buenas variedades, como por ejemplo un Chardonnay mendocino de muy buena calidad. But since then, the wine industry has been open to global competition. Y desde entonces la industria del vino ha estado abierta a la competencia internacional. It has grown exponentially. Y ha tenido un crecimiento exponencial. And it now commands the highest average price of any wines from any country in the world on the wine market in London. Y ahora en Londres es el vino que mantiene el precio promedio más alto en las ventas en el mercado londinense. There is nothing like focus on the marketplace to improve the performance of any industry. The more politicians meddle, the worse, in our experience, it is for business. De manera que no hay como concentrarse en lo que es la competencia del mercado como para poder salir adelante. Cuanto menos hagan los políticos en ese sentido, mejor es para la industria. Now I'm happy to open the floor to questions. Some of my colleagues will have a slightly different view of the reforms, and I'd be very happy because we in New Zealand are like any other country. There's a range of views as to what works best, and I'm very happy for my colleagues to share their views with you so you get the full breadth of thinking in New Zealand politics. Ahora entonces, con todo gusto, los invitamos a que hagan preguntas y lo bueno que tenemos aquí es que tenemos un espectro diverso de las opiniones políticas. Como en todos los países, nosotros tenemos toda una gama de opiniones políticas, por lo cual alguno de mis colegas seguramente va a dar una idea o una visión diferente de lo que fue la reforma, pero ustedes tendrán la posibilidad de acceder al amplio espectro de las opiniones divergentes. So please ask us anything you'd like. Pregunten lo que quieran. Bueno, muchísimas gracias por la excelente exposición. Ya tenemos varias preguntas. Voy a empezar con esta, una de las primeras en llegar. Dice así: primero solicito algunos datos. Porcentaje del gasto público respecto al PBI. Nivel de presión fiscal. Segundo, ¿cuáles pueden citar como las dos claves principales del éxito de la reforma del Estado de Nueva Zelanda? Y a esto yo me permito agregar cuáles serían o habrían sido los dos principales obstáculos. Con esta pregunta tenemos para entretenernos un ratito, creo. Prefiero leerlas de a una, ¿no? Sobre todo para no confundirlos a nuestros amigos. Adelante. Very quickly, the first question, and then I'll hand over to colleagues. The first question, the percentage of GDP that the public sector controls in New Zealand, and I'll check with my colleagues whether my figure is correct, has probably climbed in recent years to 40% of GDP. Yeah, roughly. Paul, Stuart?
roughly 40%. Current government. From 35. Is this down? Yeah, it's still going. It's climbed to there from about 35, and I think it's fair to say the current government considers 40% is too high. La relación del gasto público con respecto al PBI, si bien tiene entendido y lo cotejó con sus colegas, es de un 40%, habiendo aumentado de un 35%, y es justo decir que el gobierno actual considera que es excesivamente elevado. In terms of the second question, level of fiscal pressure, an indication of that is the current government is borrowing $300 million a week. That cannot continue. The current government accepts that cannot continue. The recent budget made significant reductions in the normal ramp-up of government spending to start dealing with that significant level of borrowing. En cuanto a la presión fiscal, la segunda parte de la pregunta, tal vez un indicador de la magnitud de la presión fiscal es el hecho de que el gobierno actualmente está solicitando prestados $300 millones por semana. Y por lo que en el presupuesto más reciente se está tratando de cortar partes del presupuesto de manera de reducir esa cantidad. One factor that has added to the fiscal pressure in New Zealand, of course, has been quite a devastating earthquake in Canterbury in New Zealand, that in terms of its impact on our fiscal position is probably greater relative to the size of our economy than the horrific earthquake and tsunami in Japan. Y tal vez un factor agregado que explique esa presión fiscal también es recordar el hecho que Nueva Zelanda sufrió un terremoto que para lo que son las dimensiones de Nueva Zelanda es prácticamente equivalente a lo que fue el terremoto y el tsunami en Japón. The other factor that's affected that fiscal position, of course, New Zealand was more affected by the global recession than I think Uruguay was. You continued to grow. New Zealand was, while our banks all survived pretty well, our export markets were very significantly affected, and that impacted on us quite severely. El otro factor que es importante tener en cuenta es que Nueva Zelanda padeció mucho más la crisis financiera mundial que lo que lo sufrió Uruguay. La recesión mundial nos golpeó de una manera más fuerte y si bien nuestros bancos sobrevivieron, sufrimos mucho por el mercado porque se redujeron los mercados a los que exportábamos. In terms of the keys for success for state sector reform and the main obstacles, I'll ask my colleague, the Honourable Marianne Street, to comment on that. So I'm not answering everything, and also get a slightly different perspective perhaps from mine, and my colleague Paul Hutchison could comment on that after Marianne has first responded. En cuanto a las claves del éxito y también los obstáculos al éxito de la reforma estatal, le quiero ceder la palabra a mis colegas Marianne y Paul, que les van a dar su visión. Buenos días, señores y señora. Thank you for the privilege of being here today. Muchas gracias por el privilegio de estar aquí hoy. If we go back to the reforms of the 1980s, I would like to start there again, and it was a time when I was not a member of Parliament, but I was on the executive of the Labour Party. Para hablar de lo que fue la reforma del Estado, quisiera retrotraerme a la década del 80, cuando se comenzó con la reforma. En aquella época yo no era parlamentaria, pero sí estaba en el Ejecutivo del Partido Laborista.
The questions have been asked about the key advantages and the obstacles. La pregunta que se hizo fue